Toda generación tiene sus héroes, sus villanos, sus gestas épicas y sus campeones. Y como estamos llegando al final del año, dijimos, ¿por qué no pelear un poquito más? Estos son los 11, el mejor 11 de cada década en Reino Fútbol. Bienvenidos. Son buenos estos rankings, Matías Acuña. Ya no quiero ni ver, ya. Vamos a pelear. Son entretenidos. No, son entretenidos porque te permite destacar a buena gente. Sí. Te das cuenta que hay más gente buena de la que uno pensaba. Y cuesta armar un 11, pero al final es una provocación y un anzuelo para empezar. Sí, porque van a quedar fuera muchos jugadores, quizás planteles completos que salieron campeón porque ninguno destacó. Ahí estamos viendo cómo está Premio Nacional Cristian Arcos. ¿Cómo le va, Matías Acuña? Somos Reino Fútbol. A propósito de esto de las décadas, quisimos hablar de las últimas décadas para que nadie diga que el fútbol no se inventó recién ahora. No, está la década del 40, 50, 60. La del 60 es muy notable, Chile sale tercero en el mundo, pero queríamos remontarla, digamos, los últimos 30, 40 años. Sí, que en el fondo... porque también esto surge a partir de un debate. Exactamente. Porque hay una década que sale, ¿no? Como en la discusión, que es en la década de los 90. Lo dice Marcelo Salas a propósito. Sí, que sí es la mejor década del fútbol chileno. Exactamente, dice Marcelo Salas que para él la década del 90 era la mejor década del fútbol chileno, la década donde él brilló también, y ahí quisimos hacer un poquito este ejercicio que al final es una provocación e invitación a comentar, digamos, al debate cuál es la mejor década de las últimas del fútbol chileno. Hicimos lo siguiente, hicimos 3 onces. Ojo, es el mejor 11 del fútbol chileno. Dejamos afuera lo que es selección. Puede que un jugador haya sido muy bueno en la selección chilena en esa época, pero si en el torneo nacional no rindió, queda fuera. Y eso también implica que hay extranjeros que pueden jugar en este 11. No estamos hablando de chilenos dentro del campeonato. Aviso, porque se han visto casos de gente alegando cosas que no importa. Pero ese es el criterio. De ahí en adelante vamos a ir viendo cómo operan estos 11. Cristian hizo uno, yo hice los 2 siguientes por una cosa de edad. Claro, el más viejo hizo el más viejo. El más viejo hizo el más viejo. Joven hizo el más joven. Sí, obvio. Y como que en la década del 2000 como que hay como que nos juntamos un poco los dos porque como que es suficiente para ti y para mí. Yo era joven en los 2000. Exactamente. Eso me quieres decir. Exactamente. Sin más preámbulos. Vamos. Porque hay harto que tijeretear. Vamos con la primera, que es de la década de los 90. Es la década del 90 la mejor década en la historia del fútbol chileno. Era buena. Era tan buena que nos costó armar este 11. Yo elegí los colores de la bolera porque pensé que Cristian le iba a hacer gracia. Obvio. Hay 1500 nombres, ¿no? Hay 1500 nombres. Para decir un par de cosas de la década del 90 en general. En los 90 hay un campeón de Copa Libertadores en el fútbol chileno. En los 90 hay un finalista de Copa Libertadores. En los 90 hay semifinalistas también. La Universidad de Chile, campeón Colo-Colo en el 91, finalista de la Católica en el 93, semifinalista de la U en el 96, Colo-Colo finales del 90 96, vuelve. 97. 96 semifinal. 96 semifinal. Colo-Colo vuelve a ser semifinalista a finales de los 90. Sí. Hay un cuarto final de Unión Española en el año 94. Es decir, es una buena década de clubes. Es muy buena en términos de logros internacionales sobre todo. Y quizás, obviamente la campaña de Colo-Colo en el 91 empuja la media, ¿no es cierto?, hacia arriba. Claro. Pero al final es una década buena completa. Exacto, pero hubo muy buenos rendimientos más allá de los campeonatos, que quizás en las décadas siguientes no están así. A ver, elegimos. Sergio Vargas al arco. Me parece, Superman. Hay más nombres, creo que está Marcelo Ramírez, Nelson Tapia, pero para mí Vargas es el mejor arquero de la década del 90 con distancia. Vengan de a uno. Morón no sale en esta discusión. Morón podía haber estado. Podía haber estado. Lo que pasa es que Morón agarra un poquito los finales del 80, 90, 91, 92. Sí, podía haber estado. Porque lo digo solamente porque es el arquero campeón. ¿Por qué puse a Vargas? Porque creo que su rendimiento es muy bueno toda la década. ¿No? Me parece yo usé un criterio parecido en otros nombres que me tocó poner. Línea de 4. Línea de 4 como el buen fútbol. Como el buen fútbol. Hay una línea de 3 por acá que parece que no. No, ese es otro deporte. Pero hablando de fútbol. Bueno, qué bueno saber que Bielsa juega otro deporte. Entonces. No, pero Bielsa al final me terminaba con 4 y 5. Eso de la línea 2 3 es mentira nomás, ¿no? Línea de 4. Coca Mendoza. Coca Mendoza porque tuvo un rendimiento muy alto a comienzos de los 90 y creo que ninguno se acercó a ese gran rendimiento. Que antes de ser figura de realities, jugaba fútbol para muchos que no. Y jugaba bien. Que no saben. Agarra O'Higgins y sobre todo la campaña de Colo-Colo. Sí. Para muchos niños, para mucha gente joven, este va a ser como el 11 de los técnicos. Como que hay muchos que aquí terminan siendo técnicos, que terminan siendo relevantes en otra cosa. Ronald Fuentes. Ronald Fuentes era un jugadorazo. Era un tipo muy elegante, muy técnico. No parecía zaguero central. De hecho, no era tan alto, ¿no? Su juego para nada. Yo siempre digo que era un 10 que jugaba de zaguero central.
Como la otra vez El que tipo era- Jara jugaba De hecho, yo creo es que como parecido el tipo de jugador. el tipo de jugador, yo creo que Jara es más físico, sí, que Ronald, falta? que era mucho más técnico. Rafa Olarra, y aquí Rafa Yo Olarra. puse a Rafa Olarra primero para tener cierta coherencia, poner un central zurdo. Ya, Rafa Olarra ya. puede haber sido lateral izquierdo y central, ¿no? Porque creo que hace la década. Él parte en el Audax, parte muy bien en el Audax, en la U hace muy buenas campañas, y para tener la última parte de la década de los 90, que siento que está como medio olvidada por lo bueno que es la primera parte, ¿no? Hay otros jugadores, Miguel Ramírez, Pedro Reyes, Javier Marga, en fin, hay un montón Hay muchos que podían llegaron a la haber- selección que también. podían haber estado, pero me pareció un central zurdo para tener cierta Y el coherencia Murcy, y claro. para pelear, No, un porque- rato, digamos, ¿no? ahí hay hartos candidatos. Harto. El Murcy Rojas. Yo también creo que el Murcy también fue uno de los primeros que pensé cuando pensamos en los 90. Sí, muy Creo que estaba noventero, más o menos claro. muy noventero, parte de La Serena, buenas campañas en Colo-Colo. Lo increíble del Murcy que juega buena parte de su carrera como lateral izquierdo, y él no es zurdo. Es No, derecho, pues, es derecho. invertido, tiene el pie invertido. Jugó con pie cambiado, cuando no era tan habitual jugar con pie cambiado. Hoy día juegan todos con perfil invertido. Sobre todo arriba es como ya la costumbre. Sí, claro. No hay nada que hacer contra Sí, eso. claro. Línea de 3 en el medio campo, que bueno, aquí se empieza como a que aquí hay reordenar, porque muchos aquí nombres. quedaron los 3 y aquí hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente. En un capítulo hace poco hablábamos de Gorosito, que está. Gorosito, Murri y el Leo Rodríguez. Murri para que marcara a alguien, porque te has fijado que cuando uno Sí. arma los equipos no ponen a nadie de marca. Yo Ponen también delanteros, sufrí por lo mismo. porque Delanteros fue puesto y 40-10 defensas. en el 2000. Delanteros y defensas. Y esta es la mejor selección, no sé, del siglo. Tienen puros 10, ¿no? Sí. Entonces, Lucho Murri me verdad. parece para... En una zona donde podía haber estado Parragués, donde podía haber estado Clarence Acuña, donde podía haber estado también varios más, Mario Lepe, en fin. Me parece que Murri representa... ¿Más que los demás? yo creo que por lo que te decía de la continuidad en el tiempo, porque juega a los 10 años. Sí, fue a los 10 años. Me parece que por eso. Leo Rodríguez, a propósito de la U. Leo ¿no? Rodríguez, un crack, es un jugador de otra, Muy de otra bien estatura. recordado. De otra estatura, era un crack. No era el 10 de pronto tan pasador, pero sí ese 10 que te atropellaba y te embalaba y barría y tenía mucho gol. Sí. Era un crack el Leo Rodríguez. Y Gorosito es otro tipo de 10. Un 10 como más preciso, más técnico. Más un educado. Jugador. Corría bastante menos, pero era un tipo con una visión de juego fabulosa. Perdón, Coto Sierra. Peleé para colocar al Coto Sierra, pero me quedaba fuera del equipo Coto Es Sierra. que al final es eso, pues de tenés mis que jugadores elegir. favoritos de la vida y no lo pude incluir. Porque no. al final lo que importa son los rendimientos en el campeonato. Puede haber sido Coto Sierra, puede haber sido el Diablo Echeverry, podía haber sido, qué sé yo, no sé, un montón de jugadores que en los Sobre todo porque 90 brillaron. en esta época todavía existía el 10. sí. Ese es un buen punto. Después como que desaparece. Va se camufla. desapareciendo. Acá hay mucho que podía haber Y estado. juega solo uno. Yo creo que arriba en los 90 estamos medio indiscutidos. Yo creo que a mí me parece correcto. Me Porque parece creo muy, que hay muy otros correcto. muy buenos, pero no son mejores que estos tres. Que son Marcelo Pablo Bartichotto, que es el Beto Acosta Sí. y que es el Matador Sala. O sea, si alguien cree que hay alguno mejor que esos tres en el fútbol chileno, no que sean mejores jugadores, pero que marcaron el fútbol chileno. Es que son en muy los influyentes en su los equipo. 90 me parece que estos tres, en una formación casi tipo de la historia del Sí, fútbol sí. chileno, yo creo que te la pelean si es que no entra alguno de esos tres. Tuvimos que mover algunas posiciones porque Sala y Acosta juegan más o menos de 9 y todo, pero son estos tres. Yo encuentro interesante que se da solo en esta alineación, al menos antes del análisis, Bartichotto, Salas y Acosta representan a los tres grandes Sí, del fútbol chileno sí, en una no. década donde, salvo el triunfo de Colo-Colo como Libertadores, tuvieron los tres buenos rendimientos. Claro, se escapa un poco lo de la Copa Libertadores, pero el Beto Acosta metió 3 millones de goles y Sala, si no es el mejor delantero chileno de la historia, pega en el palo. Yo no quiero ser. No, Sala es otra cosa. Niños, Salas es otra cosa. Salas era muy bueno. era otra cosa. Era muy bueno. Jugaba a otra cosa. Es que eso es el famoso promedio de gol, ¿no? Porque No, Alexis es un el animal. goleador histórico, pero el promedio de gol de Sala es muchísimo mejor y el olfato Un y animal. vamos a empezar ahí. ¿Qué Ya, otro? década de los 90, esa década sale campeona del mundo. Ya, ¿seguro? Porque Veamos yo esto, a ver. las otras camisetas, yo inventé el color de camisetas para que nadie dijera que el Colo, que la U, que la Católica, que nadie. Veamos Entonces, a Bélgica. Colores nada. Bélgica. Bourgeois y Chalarco. Estos son los 2000. 2000, estos son los ¿Ya? 2000, la época de los 1510, porque ahora sí que hay 10. Bourgeois y Chalarco. Récord de imbatibilidad, Sí. creo que eso marca Creo que bastante. no hubo grandes porteros como pasó en los 90 o en los 2010, que también se sentí que la elección era más o menos clara,
Entonces me quedé con uno que tuvo un muy buen periodo mientras estuvo. ¿Por qué no está Bravo? Porque Bravo no fue tan Porque duró buen menos. arquero de Colo-Colo. Claro, Exacto. o sea, fue un buen arquero, pero duró menos tiempo. Exacto, Salió no fue campeón tan y se fue influyente como Buljovacic. Sale en campeón y este se va al caso. tiro casi. Sí. O sea, había debutado un poco antes, pero cuando logra el título, se va al tiro. Exactamente. Entonces, para el campeonato no es tanto. Tuve un problema con el lateral izquierdo. Ah, partimos con el lateral izquierdo, ¿ya? Y quiero decirlo al tiro porque Vidal encuentro que es extraordinario como jugador, ¿Ya? pero salvo Vidal no hubo grandes nombres que poner en este lado y creo que Vidal alcanza a cubrir esa cuota. Pero yo sé que Cristian va a estar en desacuerdo No, con que, esto. no, jugó 5 partidos lateral izquierdo, pero... Ese es el punto. ¿Pero a quién podría usted, Cristian Arco? Está Antes de que me- difícil, habría que revisar algunos nombres, porque claro, siempre ha sido un puesto complicado. un puesto esquivo. Porque después aparecen otros, pero aparecen después. O sea, surgen otros, pero aparecen después. Los Bocellur, no sé, Mar González. Pero además se van que no chicos. son, que no son y que Además se tampoco van son jóvenes. laterales, son delanteros. Sí, pero Vidal tampoco es lateral. Pero, Vidal tampoco pero- es lateral, jugó de lateral, pero cuando jugaba Borghi con esta línea de tres, que según tú no es Sí, fútbol, lo ponían a- Vidal igual cubría la, Sí, la- lo la- cubre. la banda. Ahora, Entonces, Vidal, en rigor, Vidal ha jugado en todos los puestos Le falta arquero, ¿no? menos de arquero. línea de cuatro también, con Waldo Ponce y Miguel Rifo. Ya, sí, jugaron ¿Sí? harto. Rifo Buenos sobre, jugadores, buenos Rifo jugadores, sobre ¿no? Mena. Porque Sí. si bien Mena tiene el palmarés más grande y todo, creo que No, Rifo Rifo fue muchísimo jugaba más más. influyente en la defensa. Era más titular también. Y por la derecha Villarroel, Moisés. Tío Moy se agarra al final de los 90. Yo lo tenía en la duda porque él juega el Mundial del 98. De hecho, Sí. juega como lateral volante. Pero además, Villarroel sale campeón con Wanderers y sale Y con campeón con con Colo-Colo. Colo-Colo, Y sí. juega toda la década en primera división, por eso lo puse a Villarroel. Me Jorge vale. Ormeño, Wanderers y Católica Buen también. jugador, buen nombre. Muy estable, muy sólido. De lo mismo Jugaba siempre. tema. Jugador que tiene que marcar. Jugaba siempre. ¿Y por qué tiene que marcar? Porque arriba van Fernández y Valdivia. Qué animales. ¿No? Y dejo fuera al Piña. Piña, lo siento. Qué animales. No, pero Pero- lo que hicieron estos dos. Es brutal, Fernández es una y- brutalidad. Sí, sí, están y fuera de de hecho, concurso. el Piña podría haber entrado incluso por Valdivia, porque Valdivia también es un jugador que jugó poco en Chile. Se va chico, sí. es verdad, se va a jugar. Pero ahí está la duda. Pero ¿no? Villanueva tampoco tiene tantas temporadas en. Tampoco. En primera. Tampoco. Son crack. Y Matías Fernández, el mejor de El América, mejor de jugando, América. jugando Yo acá. creo que es como la alineación parte con Fernández. Sí, en esa década. sí. En esa década, sí. Y arriba, Fabián Orellana, Humberto Suazo y Alexis Sánchez. Crack. Sánchez agarra como 3 décadas. Sánchez podía jugar un millón de veces. Sí, empezó a jugar muy chico. Sí. Aquí el 9 me complica. O sea, yo puse a ¿El Suazo porque 9? creo que es indiscutible el 9. Sí, po. Pero hay muchos 9 que pasan colados, como el Pato Calás, por ejemplo. Hay muchos 9 que podían pelearla, pero Suazo es el mejor. Suazo es extraordinario. Y yo creo que tiene muy mala suerte todo el resto de los jugadores Bueno, pasa eso con los rankings. po. porque hubo un rendimiento extraordinario en Colo-Colo. Sí, estaba Pato Balá, estaba Lucas Barrios entre Lucas esta Barrios década o en la también. otra. Lucas Barrios Acá, puede haber juega estado- acá. sí, sí, Bueno, hay puede muchos haber jugadores Olivera que juega en la U. Olivera también. No, o sea, hay buenos jugadores y los rankings Hay, son. hay buenos jugadores. Tenéis que dejar gente afuera, po, ¿no? Así que Como sí, cuando te hay- dicen, elige el jugador que más te gusta, lo nombráis y te dicen, ¿por qué no elegiste otro? Porque me pediste el que más me gusta. Exacto. Más, po. Hay muchos más 10. Está Darío Conca, por ejemplo. Darío que jugó. Conca. Coto Jaime Rivero. Jaime Rivero. El Coto Sierra, que también jugó en esta José Luis década. Sierra Pando. Salió campeón con la Unión. Sí. Entonces, hay muchos jugadores que no sabían. Atrás también estaba Sangüesa Meléndez. Sí. Lo de Orellana es un guiño al auto italiano, ¿sí? Y Turra, no. ¿Un mejor jugador por izquierda? Habría que revisar, pero. Ah, ya. Entonces, Podríamos cambiar el esquema. Yo, no sé. no, vamos a cambiar el esquema, poner cuántos 10. Porque si no Orellana o el Piña, No, pero en ese caso Orellana, sí, para no desarmar el esquema. para no desarmar el esquema. Dios mío, las cosas que hay que pelear. Década del 2010, Vamos. entonces. Y aquí línea de 3, porque aquí no le gusta el fútbol a don Cristian. Línea de 3, con... Se convierte en línea de 4 o 5 rápidamente. Porque además, un En- equipo en la muy re- importante en la de esta realidad, década pues, en la jugó con realidad. línea de 3. Es Que es el que marca. Sí, puede ser. Herrera al arco. Sí, en esa década. En 2010. Lejos. ¿Sí? Lejos. Ahí estamos de acuerdo. Lejos. Ni Juan Castillo, ni Eduardo Lobo, ni Toselli, No, nada. lejos, Estamos no, bien. Ya, lejos, perfecto. Lejos, John Herrera. lejos. Aquí parece que voy a pelear porque yo puse línea de 3, puse al Pepe Rojas, Estoy de acuerdo. Julio Barroso, Benjamín Kusevich. Lo de Kusevich La idea- podía haber sido, pero no porque sea un mal jugador, porque yo creo que podía haber entrado Maripán, por ejemplo, ¿no? Maripán o Kusevich. Yo En pensé este- en Kusevich en por este más dibujo- tiempo, por más partidos en la Católica, Sí. en esta década. En este dibujo puede ser Kusevich, pero yo creo que ¿Maripán es más? Para mí sí, pero
Pero claro, haciéndolo marcar a la derecha suena como raro. Por eso se entiende lo de Pepe Rojas a la izquierda. Pepe Rojas capitán de un equipo muy emblemático además, que es campeón de la Sudamericana. Ahora uno tiene un mal recuerdo del Pepe Rojas. Como que envejeció Pepe mal. Rojas, dámelo al tiro. Pero en su prime era impasable. Sí, hay mala prensa con Pepe Rojas y el chiste fome y todo eso. No, es un tipo que tiene un montón de títulos. Ismael Sosa le mató la carrera. Pero mira la carrera que tiene Pepe Rojas, la carrera que tienen muchos zagueros centrales en Chile, pero se la envidiarían. Sí. O sea, No, sí, y símbolo de esta jugó U mundiales, 2011. jugó Copa América, jugó afuera, capitán de uno de los equipos más recordados de la historia. En ese equipo jugó siempre. En ese equipo jugó siempre. Osvaldo, Marcos y Pepe Rojas. Y se retiró en Curicó. Dámelo al tiro. Dámelo al tiro. Eso era lo otro también, poner a ¿Jugadores de Curicó? Marco, sí, poner a jugadores de Curicó, Vector, por ejemplo. Barroso es muy buen jugador, ¿eh? Barroso es muy buen jugador. No, Julio Barroso, en serio, que lo No, incluiste, te lo doy. Crack. Salió campeón con O'Higgins y después en Colo Colo fue patrón Sí, referente del y equipo. jugó en Ñublense también, y jugó en Everton también, y fue campeón del mundo. Barroso campeón del mundo. Es campeón del mundo con juvenil, Messi. Con Messi. Exactamente. Y jugaba, no que entraba de repente, jugaba. Línea de 4. Aquí el tema del lateral por izquierda está más o menos resuelto. Matías Rodríguez, de la U. Lateral por la derecha. ¿Por la derecha o la izquierda? Matías Rodríguez. ¿Lo puse por derecha? ¿O por izquierda? Bueno. Rinde igual. Aranguis Valdés fue en salida. Chapita. Ya. Es que tenía que poner al Chapita porque creo que es demasiado icónico y Matías Rodríguez no podía quedar afuera. Sí, ya, sí. Se va a dislocar nomás, pero. Se va a dislocar un poco. De eso se va a quedar con la cadera afuera, pero aparte de pero eso. Pero ya, ¿a quién pondríamos? Es que yo pondría, yo pondría a Matías Rodríguez en la derecha y a Ocellur en la izquierda. ¿Sí? Pero es cosa de gusto. Porque sí, me pasaba un poco. Pero. Yo creo que Matías Rodríguez es de los mejores defensas de la historia de la U. De hecho, el mejor goleador y tiene todo ese récord y todo. Pero siento que con una línea de 4, no sé. Bueno, quise hacer un homenaje a la U. De eso se trata. Arangui, seguro. Arangui, seguro. Ahora, yo puse al Pajarito y no a Marcelo Díaz. ¿Para no cargarse tanto a la U o porque...? Porque siento que fue más influyente el Pájaro Valdés en el torneo que el Díaz. La vuelta de Valdés fue buena, fue muy buena. Porque muchas veces pasa que los jugadores se van a Europa y vuelven y no tienen el mismo rendimiento de crack. Y yo creo que la vuelta de Valdés, que vuelve y juega en Colo Colo, pues se fue muy chico. De Palestino se fue muy, muy chico. Y después vuelve y rinde muy bien. Y es referente, anota gol en clásico, etcétera, etcétera. Buen jugador. De 10, Buenanote. Diego Buenanote, sí. En la época, si uno quisiera cambiar el dibujo, podría tirar a Valdés para arriba. Lo pensé, pero Aranguis solo me quedaba raro al medio. Aranguis puede jugar solo contra quien sea. Pero Buenanote en la Católica, es que esta década tuvo muchos campeonatos en la Católica. Tuvo muchos campeonatos en la Católica. Y Buenanote fue una de las grandes figuras. Sobre todo los primeros. Sobre todo los primeros. Sí. Era bestial lo que lograba. Sí. Tuvo distintos intérpretes arriba. Eso debe decir, tuvo una dupla con Castillo que en su momento fue muy buena. Muy buena. Sí, buen jugador. Y Castillo no está porque arriba están Esteban Paredes y Eduardo Vargas. Máximo goleador de la historia de la primera división, y Eduardo Vargas, que en los 2010 fue... O sea, es imposible no poner a Vargas. Claro, si lo único es que Vargas se va pronto y uno dirá, no estuvo tanto la década, pero habiendo muy buenos delanteros, yo creo que ninguno alcanzó el nivel de Vargas del 2010-2011. No, y pasa mucho también con los jugadores de Colo Colo, que pasa eso, pues como Fernández se va al 2006. Claro. Entonces también alcanza a estar poco rato. Pero nadie lo equipara, son demasiado buenos. Son demasiado buenos. Ya, ¿cuál de estas décadas es la mejor del fútbol chileno, como dijo Marcelo Salas? Mira, considerando el nivel que cada uno tenía en ese momento y cómo se jugaba el fútbol en ese momento, yo creo que la década del 2000 es una cuestión seria. Yo creo que la década del 90, coincido con Marcelo Salas, es la de mejores jugadores en el fútbol chileno. Tuvo un costo gigante, y eso poca gente lo dice, que el fútbol chileno quebró después de la década. No es menor. El tema de las quiebras en el 2000 es real. Había maravillosos jugadores, maravillosos equipos, muy buenos equipos incluso no tan protagonistas, tenían jugadores increíbles. Gustavo de Luca metió 2 millones de goles. Sí. Estaba, qué sé yo, los que hemos nombrado, ¿no? El Coto Sierra, el Candonga Carreño. Cristian tenía una lista de suplentes también. No, hice como 30 suplentes. Era una década extraordinaria. De verdad había muy, muy buenos jugadores. Se veía muy buen fútbol en los 90. Se veía muy buen fútbol. Claro, pero se invirtió muy mal. O sea, se termina Después viene otra discusión que es que el modelo que vino, que yo creo que en algunas cosas es bueno y en otras peor. Es peor. En la generación de futbolistas es peor, porque la mayoría de los jugadores que están de los 2000, 2010 son formados aún
en el modelo anterior, ¿no? Son pocos los formados en sociedades anónimas. Sí. Administran sociedades anónimas, pero formados en sociedades anónimas son muy De hecho, sería muy pocos. interesante ver la edad promedio de los equipos. Qué cosa que no Claro, hicimos. Pero claro. el del 2010, por ejemplo, tiene muchos jugadores más veteranos. Sí, Pepe sí, Rojas, porque Paredes, alcanzan a ser formados Bonanote. en los clubes. Son todos jugadores entre 30 años para arriba. La Valdés. quiebra de los clubes es a principios de los 2000. Sí. Entonces, de hecho, la buena parte de la generación dorada, o casi toda, o toda, mejor dicho, habría que revisar nombre por nombre, es formada en los clubes antes que en la sociedad. Claro, ya eran parte de los clubes antes Ahora, de las quiebras. Efectivamente, quebraron. Algunos lo hicieron quebrar, eso sí, pero en general el fútbol estaba quebrado, estaba con una crisis gigante. Pero si hablamos de fútbol, para mí la década del 90 es la mejor de todas de las que vimos acá. ¿Y cuál es el mejor jugador de todos? De los 33 que vimos acá. José Marcelo Salas Melinao. ¿Sí? Pa' mí. Yo debo admitir que me quedo con el prime de Mati Fernández. Puede ser Matías Fernández, puede ser Alexi, Puede ser Alexi. puede ser Chupete. No, para mí el mejor es Salas. Bien, usted tiene que poner cuál es el favorito, no solamente de estos 33. Hay muchísimos jugadores que dejamos afuera. La invitación es a comentarlo, la invitación es a decirlo. Nosotros felices de discutir una vez más y defender nuestras posturas aquí en Reino Fútbol. Cristian. Matías ¿Sería? Acuña. Sería. Dejen sus comentarios. Nos vemos. Queda poquito para la Navidad. Queda poco. Queda poquito. Chao, gente. Chao, Nos gente. vemos.